El teatro está lleno. Las luces se apagan, el público contiene el aliento. Un foco solitario cae sobre una figura que brilla entre el humo. Cabello dorado, mirada de acero, voz inconfundible. Marta Sánchez sostiene el micrófono con la seguridad de quien ya lo ha perdido todo y ha vuelto a ganarlo. En los primeros acordes, el silencio se quiebra. Su interpretación no es solo una canción, es una confesión pública. Un grito contenido tras décadas de gloria, dolor y escándalo. Durante más de 30 años, Marta ha sido muchas cosas. Símbolo sexual, diva pop, madre, ícono, blanco de críticas y víctima de su propio éxito. En un país que cambió de la censura al exceso en apenas una generación, ella se convirtió en su espejo más brillante, y también en su más polémico reflejo. España la admiró, la juzgó, la imitó y la crucificó, pero jamás pudo ignorarla. En los 80, cuando aún se consideraba atrevido que una mujer cantara sobre deseo, ella rompió el molde. En los 90, cuando todos creían que su reinado había terminado, resurgió más fuerte. Y en pleno siglo XXI, cuando la prensa la daba por olvidada, su nombre volvió a ocupar titulares. Algunos la celebraron como una pionera. Otros la acusaron de egocéntrica, de provocadora, de no saber retirarse a tiempo. Pero detrás del brillo de los focos, se escondía algo que pocos entendieron, la lucha de una mujer contra una industria que prefería verla hermosa y callada. Lo que para muchos fue frivolidad, para ella fue supervivencia. Cada pose, cada gesto, cada palabra tenía una razón. Cada silencio escondía una herida. La historia de Marta Sánchez no es solo la de una estrella del pop, es la de una mujer que aprendió a usar el escándalo como escudo, la crítica como combustible y la fama como condena. Una mujer que descubrió que detrás del aplauso más fuerte, siempre se oculta el juicio más cruel. ¿Cómo una artista capaz de conquistar a millones terminó enfrentada a su propio público? ¿Qué precio se paga por ser libre en un mundo que exige perfección? Hoy conocerás la verdad completa. Marta Sánchez nació en Madrid en 1966, en una España que aún despertaba lentamente de la larga noche del franquismo. Era una época de transiciones silenciosas, de familias que seguían viviendo bajo las normas del pasado, mientras en las calles comenzaba a latir el deseo de libertad. En ese contexto contradictorio, entre la rigidez y el cambio, creció una niña que no tardaría en descubrir el poder de su voz. Su padre, Antonio Sánchez, había sido cantante del dúo Los Dos Españoles, un artista elegante, clásico, que conocía las luces y las sombras del oficio. De él heredó el talento y la disciplina, pero también el conocimiento de lo efímero que podía ser el éxito. Su madre, María Paz, era una mujer fuerte y discreta, que mantenía a la familia unida, mientras su esposo viajaba constantemente. De ella, Marta aprendió la resiliencia, esa mezcla de coraje y paciencia que marcaría toda su carrera. En el barrio madrileño donde creció, Marta era una niña distinta. Mientras otras jugaban en la calle, ella cantaba frente al espejo, inventando escenarios, imaginando aplausos. En la escuela, los profesores hablaban de su carácter decidido, incluso desafiante. Tenía apenas 8 años, cuando le dijo a su madre que algún día sería famosa. No lo decía como un sueño, sino como una promesa. Los años 70 fueron duros, pero llenos de descubrimientos. La televisión empezaba a mostrar las primeras señales de modernidad, y Marta absorbía cada imagen. Los festivales europeos, las divas italianas, las baladas francesas, la energía del rock anglosajón. Todo la fascinaba. Mientras muchos niños jugaban con muñecas, ella soñaba con micrófonos y reflectores. En su adolescencia, el contraste entre su educación tradicional y su espíritu rebelde se hizo más evidente. Su padre, aunque orgulloso, temía que el mundo del espectáculo la devorara. Pero Marta insistía. Formó parte de pequeños grupos locales, entre ellos Cristal Oscuro, donde por primera vez cantó ante un público real. No había dinero, ni fama, ni seguridad, solo pasión. Era el principio de una historia escrita con obstinación. A finales de los 70 y comienzos de los 80, la movida madrileña comenzaba a agitar las calles. Era el renacimiento cultural de un país que necesitaba reír, bailar y desafiar. En medio de esa revolución, una joven de voz poderosa y apariencia radiante empezaba a hacerse notar. Mientras otros se perdían en la euforia de los bares y la transgresión, Marta observaba con ambición. Sabía que el éxito no bastaba con ser diferente. Había que trabajar. Construir una imagen. Dominar cada detalle. En casa, su familia la apoyaba, aunque con reservas. El padre veía en su hija algo de sí mismo, pero también la advertía sobre los peligros del camino. La fama no perdona, le decía. Ella lo escuchaba, pero ya había tomado su decisión. Su destino no estaba en la sombra de nadie.
Los años de formación de Marta fueron también años de contradicciones. España era un país dividido entre la nostalgia y el futuro, entre la tradición y el deseo de romper reglas. Esa dualidad marcó su carácter artístico. Desde muy joven entendió que cantar no era suficiente. Debía representar algo más grande. Cada vez que subía a un escenario, sentía que no solo interpretaba una canción, sino que defendía el derecho a ser libre, a mostrarse sin miedo. Esa determinación, que algunos verían después como arrogancia, era en realidad su modo de sobrevivir en un mundo que rara vez perdonaba a las mujeres seguras de sí mismas. En los cafés y clubes donde empezó a presentarse, ya se hablaba de esa rubia que canta con fuego. Nadie sabía todavía que aquella joven madrileña estaba a punto de convertirse en una de las figuras más emblemáticas del pop español. El camino hacia la fama estaba a punto de comenzar, y el país entero, sin saberlo, pronto pronunciaría su nombre. El verdadero punto de inflexión en la vida de Marta Sánchez llegó en 1985. Tenía apenas 19 años cuando recibió una llamada que cambiaría su destino para siempre. El grupo Olé Olé, una de las bandas más populares del momento, buscaba nueva vocalista tras la salida de Vicky Larraz. Marta, que había pasado años cantando en bares y grabando maquetas sin éxito, vio en aquella oportunidad algo más que un trabajo. Era su entrada definitiva al mundo que siempre había soñado. Cuando entró al estudio para la audición, nadie esperaba lo que ocurrió. Llevaba un vestido sencillo, pero su presencia llenó la sala. Cantó con una mezcla de precisión y fiereza que dejó a todos en silencio. Los productores se miraron sin dudar. Aquella joven no solo tenía voz, tenía algo más, un magnetismo casi cinematográfico. Esa misma semana, Marta Sánchez se convirtió en la nueva voz de Olé Olé. Desde su primera aparición televisiva, el impacto fue inmediato. Su cabello dorado, su elegancia moderna y su voz potente marcaron una nueva etapa para la banda. España, todavía marcada por el conservadurismo, se encontró con una figura femenina distinta, independiente, segura, dueña de su imagen. Los medios la llamaron la Madonna española. Y aunque el apodo tenía un tono de comparación extranjera, lo cierto es que Marta había creado algo propio. Con ella al frente, Olé Olé alcanzó un éxito fulminante. El público coreaba canciones como Lili Marlene, Soldados del Amor y Bailando sin salir de casa. Las giras eran multitudinarias. Los discos se vendían por cientos de miles. Y su imagen aparecía en revistas, carteles y programas de televisión. No era solo música. Era fenómeno cultural. En cada concierto, los jóvenes veían en ella un símbolo de cambio, una mujer que representaba el deseo, la libertad y la fuerza. Pero el brillo del éxito no tardó en mostrar su lado oscuro. Las tensiones dentro del grupo crecieron a medida que Marta se convertía en el centro de atención. Algunos miembros de la banda, incómodos con la nueva dinámica, sentían que la prensa los había borrado. Ella, por su parte, intentaba mantener la calma, pero sabía que la situación era insostenible. Su perfeccionismo y su deseo de controlar cada detalle artístico chocaban con la visión de los productores y del sello discográfico. Aún así, los logros no cesaban. En 1988, Olé Olé arrasó en América Latina. Marta se convirtió en una estrella internacional. En México, Argentina y Chile, su voz sonaba en las radios y sus videos se emitían sin descanso. Era la embajadora de un pop español sofisticado, elegante y audaz. Pero ese ritmo de giras, entrevistas y presiones empezaba a pasar factura. La fama, que al principio había sido una recompensa, se transformaba en una prisión invisible. En 1991, después de 6 años de éxitos, Marta tomó una decisión que conmocionó a todos: abandonar Olé Olé para iniciar su carrera en solitario. Fue un acto de valentía que muchos interpretaron como arrogancia. La prensa se dividió entre quienes la consideraban una traidora y quienes la admiraban por atreverse a ser dueña de su destino. Pero Marta no se dejó intimidar. Quería demostrar que su talento no dependía de un grupo. Su primer álbum, Mujer, fue un golpe en la mesa. Desesperada, su sencillo principal se convirtió en himno generacional. Era más que una canción, una declaración de poder femenino. Las letras hablaban de deseo y frustración con una franqueza inédita en la música española. La crítica la aplaudió, el público la idolatró, y el disco vendió cifras récord. En ese momento, Marta Sánchez ya no era la voz de Olé Olé. Era una de las artistas más importantes del mundo hispano. Durante los años siguientes, consolidó su éxito con temas como Arena y Sol y De Mujer a Mujer. Su presencia en televisión, su dominio del escenario y su perfeccionismo la convirtieron en una figura única. Pero mientras su carrera ascendía, el precio personal aumentaba. La fama absoluta trajo consigo aislamiento, agotamiento y una presión constante por mantenerse en la cima. Y entonces,
Justo cuando parecía intocable, la vida le preparó una prueba que pondría a prueba todo lo que había construido. Porque lo que parecía gloria eterna, pronto se convertiría en su mayor pesadilla. El nombre de Marta Sánchez ya era sinónimo de éxito, pero también de polémica. En los años 90, su figura desataba pasiones opuestas. Para algunos era una diosa de la música pop, para otros un símbolo del exceso, de la vanidad y del atrevimiento. Pero lo que nadie podía negar era que, en cada paso, ella rompía barreras que muchas otras artistas temían cruzar. El primer gran golpe mediático llegó tras el lanzamiento de Mi Mundo en 1995. El disco consolidó su estatus como estrella internacional, pero también la situó en el ojo del huracán. Sus videoclips, llenos de sensualidad y estética vanguardista, fueron considerados demasiado provocativos para ciertos sectores conservadores. La televisión pública censuró partes de sus actuaciones, y algunos comentaristas la acusaron de confundir el arte con el escándalo. Ella respondió con serenidad, pero sin retractarse: no canto para agradar, canto para sentirme libre. Aquella libertad tuvo un precio alto. La prensa rosa, siempre hambrienta de sangre, comenzó a seguir cada paso de su vida privada. Las portadas ya no hablaban de su música, sino de sus romances, sus disputas y su imagen. A Marta la llamaban la mujer más observada de España. Era una mezcla de admiración y vigilancia. Todo lo que hacía era analizado con lupa. Cada palabra mal interpretada se convertía en titular. El punto de inflexión llegó en 1996, cuando decidió posar desnuda para una conocida revista. Fue una sesión elegante, cuidada, con intención artística, pero el país no estaba preparado. La imagen de una mujer famosa, mostrando su cuerpo sin pudor, desató un terremoto mediático. Algunos la llamaron valiente. Otros, oportunista. Los sectores más conservadores la tacharon de inmoral. Y sin embargo, la sesión se convirtió en una de las más icónicas de la década. Marta no solo había provocado una conversación sobre los límites del arte y la libertad femenina, sino que, sin proponérselo, había dejado al descubierto la hipocresía de toda una sociedad. El acoso mediático creció. Cansada de los rumores, Marta se refugió en el trabajo. Su siguiente álbum, Desconocida, fue una respuesta directa a la situación. En las letras hablaba de dualidad, de lo que el público veía y de lo que ella realmente era. «Soy lo que no imaginas», decía en uno de los versos, y la frase se convirtió en su declaración de independencia. Pero el golpe más duro no vino del público ni de los periodistas, sino de la vida. En 1998, su hermana Paz falleció trágicamente en un accidente de tráfico. La noticia la destrozó. Durante meses, Marta desapareció de los medios. No concedía entrevistas, no acudía a eventos, no grababa. Las cámaras que antes la perseguían captaron su rostro abatido, sin maquillaje, sin brillo. Por primera vez España vio no a la diva, sino a la mujer. Esa pérdida marcó un antes y un después. Las canciones que vinieron después, como Y sin embargo te quiero, estaban cargadas de melancolía y vulnerabilidad. Detrás del glamour había una artista profundamente humana, intentando seguir adelante mientras todo se desmoronaba a su alrededor. En los años siguientes, su relación con la prensa se volvió más tensa. Intentaba controlar su imagen, pero cada palabra se malinterpretaba. Cada error se magnificaba. En pleno auge de los tabloides, cualquier gesto podía convertirse en arma. Y aún así, Marta no renunció a su carácter. En una entrevista televisiva, cuando un presentador insinuó que su carrera se debía más a su físico que a su voz, ella lo miró directamente y respondió: «He trabajado toda mi vida. Si ser mujer y tener presencia es un delito, soy culpable». La frase dio la vuelta al país. La mitad del público la aplaudió. La otra mitad la criticó. Pero nadie quedó indiferente. Marta, una vez más, había hecho lo impensable: convertir la controversia en poder. Años después, en 2015, la polémica regresó con más fuerza. Durante un acto militar, interpretó el himno nacional con una letra escrita por ella misma. Lo hizo con emoción sincera, convencida de rendir homenaje a su país. Sin embargo, el gesto fue interpretado como arrogancia. Políticos, periodistas y redes sociales se dividieron entre el respeto y la burla. La controversia fue tan intensa que llegó al Parlamento. Marta recibió insultos, amenazas y burlas, pero su respuesta fue la misma de siempre: «Cantar es mi forma de amar a mi país». ¿Podría alguien sobrevivir a semejante golpe? Ella lo hizo. A su manera. Transformando cada crítica en canción, cada lágrima en nota, porque si algo aprendió Marta Sánchez en medio de la tormenta, fue que la música era el único refugio donde nadie podía silenciarla. Cuando los aplausos se apagaron y las cámaras giraron hacia otros nombres,
Marta Sánchez se encontró de nuevo frente a su mayor enemigo, el silencio. Había pasado casi 2 décadas entre giras, entrevistas, escándalos y duelos personales. La fatiga emocional se acumulaba, su nombre seguía siendo reconocido, pero el brillo del fenómeno que había sido en los 80 y 90 parecía desvanecerse. Muchos en la industria la daban por terminada, un producto de otra época, pero quienes la conocían sabían que rendirse nunca había estado en su naturaleza. Los primeros años del nuevo milenio fueron duros. Los cambios en la industria musical, la llegada del formato digital, las nuevas generaciones de artistas y la obsesión mediática con la juventud amenazaban con borrar a quienes habían construido la historia del pop español. Marta lo sintió de lleno. Su estilo no encajaba con las tendencias del momento, y su nombre tan asociado a la provocación y a la perfección estética se convirtió en sinónimo de exigencia excesiva. Muchos productores preferían evitarla, pero ella no estaba dispuesta a desaparecer. En 2002, regresó con un álbum más íntimo, Soy Yo. Era un título que lo decía todo. Después de años de turbulencia, por fin mostraba a la mujer detrás del mito. Las letras hablaban de amor, de pérdida, de vulnerabilidad. Su voz sonaba más profunda, menos preocupada por la técnica, y más por la emoción. El público, sorprendido, la recibió con respeto. No era la Marta inalcanzable de los 90, era una mujer real, madura, que había sobrevivido a la fama y a sí misma. Sin embargo, su verdadera reinvención llegó con la madurez emocional. Decidió instalarse entre Madrid y Miami, buscando equilibrio entre su vida personal y profesional. Allí, lejos del ruido mediático, encontró una nueva forma de conectar con la música. Empezó a colaborar con jóvenes compositores, exploró otros estilos, e incluso experimentó con fusiones latinas. Su colaboración con Carlos Baute en Colgando en tus manos se convirtió en un éxito internacional inesperado, devolviéndola a las listas de popularidad en toda América Latina y España. La canción no solo revitalizó su carrera, sino que la presentó ante una nueva generación que apenas conocía su historia. Pero la verdadera transformación no fue artística, sino interior. En entrevistas posteriores, Marta confesó que había aprendido a no depender de la aprobación ajena. Antes vivía pendiente de lo que pensaban de mí, ahora cantó porque lo necesito, dijo. Esa frase resumía su evolución. Ya no buscaba ser la más admirada, sino la más auténtica. El duelo por su hermana, las rupturas sentimentales, los años de soledad y las críticas le habían dejado cicatrices. Pero en lugar de ocultarlas, las convirtió en su escudo. En los escenarios, ya no era la figura distante que jugaba con el misterio. Ahora hablaba con el público, compartía anécdotas, se reía de sí misma. Cada concierto se volvió más humano, más cercano. A nivel personal, también recuperó la serenidad. Se reconcilió con su pasado, con su familia y con su propia imagen. En una ocasión dijo algo que se convirtió en titular. He sido mi peor enemiga, pero también mi mejor aliada. Esa frase reflejaba una sabiduría ganada con dolor. Su regreso no fue un estallido mediático, sino un renacimiento tranquilo, constante, decidido. Marta Sánchez había sobrevivido al ciclo más cruel del espectáculo, el de ser adorada, destruida y finalmente comprendida. Y cuando subió al escenario del Teatro Real en Madrid en 2017, vestida de blanco, con una orquesta detrás y una sonrisa que ya no necesitaba demostrar nada, el público entendió que aquella mujer no era una reliquia del pasado. Era la prueba viviente de que el arte, cuando nace del alma, nunca muere. Marta Sánchez había vuelto, no para recuperar su trono, sino para demostrar que jamás lo había perdido. Hablar del legado de Marta Sánchez es recorrer más de 3 décadas de la historia musical española. Su nombre está unido a la evolución de un país que pasó de la censura a la modernidad, del blanco y negro a la explosión de color y libertad. Su voz, poderosa y reconocible desde la primera nota, no solo acompañó ese cambio, lo simbolizó. En los años 80, cuando la movida madrileña sacudía los cimientos de la cultura, Marta ofrecía algo distinto. No era la irreverencia desordenada del underground, sino una sofisticación pop que traía consigo una nueva figura femenina, independiente, segura, dueña de su cuerpo y de su discurso. En un panorama dominado por hombres, se impuso sin pedir permiso. En los 90, cuando el pop español se globalizó, ella fue la primera en cruzar el Atlántico y conquistar América Latina con una mezcla única de elegancia y fuerza. El público latino la acogió con entusiasmo. En México, Argentina, Chile, Colombia y Puerto Rico, su música sonó en radios y televisión durante años. Desesperada, Arena y Sol, y Desconocida se convirtieron en himnos de una generación. Sus giras en América eran multitudinarias, y su figura representaba la conexión entre dos mundos,
la España moderna que se reinventaba y la América Latina que buscaba nuevas voces femeninas fuertes. Pero su influencia va más allá de los números o los récords de ventas. Marta Sánchez abrió puertas. Antes de ella, pocas artistas españolas se atrevían a reivindicar su sensualidad con orgullo. En una industria que solía reducir a las mujeres a roles secundarios, ella tomó el control de su carrera y de su imagen. Fue una de las primeras artistas en hablar abiertamente del derecho de las mujeres a decidir cómo mostrarse. En un entorno musical que todavía cuestionaba a las que no se conformaban, su sola existencia fue un acto de rebeldía. A lo largo de los años, muchas intérpretes la han citado como inspiración. Desde las popstars de los 90 hasta las nuevas generaciones de artistas, su nombre aparece como referente. Aitana, Edurne, Mónica Naranjo, o incluso artistas latinas, han reconocido que Marta rompió barreras antes de que existiera el concepto de empoderamiento femenino. En un momento en el que no se hablaba de feminismo en los medios, ella ya lo practicaba. Aunque sin etiquetas, su legado también tiene una dimensión emocional. Para millones de personas, Marta Sánchez forma parte de su memoria colectiva. Sus canciones acompañaron amores, rupturas, veranos, fiestas y duelos. En los bares de España todavía se escuchan sus himnos en noches de nostalgia, y en las voces del público su repertorio sigue vivo. La gente no solo recuerda sus melodías, sino las emociones que provocaban. En televisión, su presencia se transformó con el tiempo. Pasó de ser una figura mediática constante a convertirse en una artista respetada, invitada en galas homenaje y programas donde se celebra su trayectoria. Pero cada vez que aparece, sigue generando conversación. Algunos la siguen admirando como la gran diva del pop español. Otros la ven como una mujer que, con sus aciertos y errores, representa la lucha contra el olvido. En los últimos años, ha defendido causas sociales y participado en proyectos solidarios, demostrando una sensibilidad que a menudo se ocultó bajo la imagen de la estrella. En entrevistas recientes, se la percibe más tranquila, más consciente del valor de su camino. He cometido errores, pero no me arrepiento. Si no los hubiera vivido, no sería quien soy, declaró. Esa frase resume lo que significa Marta Sánchez para la cultura española. Una historia de resistencia, de caída y de redención. Una figura que se adelantó a su tiempo, que desafió a los prejuicios y que aprendió a sobrevivir en una industria que pocas veces perdona. Hoy, mientras muchas artistas jóvenes descubren que la fama también tiene su lado oscuro, la historia de Marta funciona como espejo y advertencia. Su legado no es solo musical, sino emocional y simbólico. Ella encarna la contradicción que define a los grandes ídolos, admirada y criticada, amada y cuestionada, eterna y humana al mismo tiempo. En los escenarios actuales, cuando interpreta sus clásicos acompañada de nuevas generaciones de músicos, el público se levanta con el mismo entusiasmo de hace 30 años, porque hay algo en su voz que no envejece, una energía que trasciende el tiempo y el juicio. Marta Sánchez no fue una estrella más del pop español, fue y sigue siendo una fuerza cultural, una mujer que cambió las reglas, que redefinió la figura de la artista femenina en España y que, con cada nota, recordó a todos que el coraje también puede sonar a música. Las luces se atenúan. En el escenario, una figura se alza con la misma elegancia con la que conquistó al mundo décadas atrás. Marta Sánchez mira al público con serenidad. Ya no necesita demostrar nada. Lo ha vivido todo: la gloria, el amor, la pérdida, la crítica y el renacimiento. Su voz suena más madura, más humana, pero igual de inconfundible. Cada nota vibra como una cicatriz convertida en arte. El público, de pie, la aplaude con emoción. Muchos de los que la escuchan esta noche crecieron con sus canciones. Otros la descubrieron en tiempos recientes, a través de un video o una vieja grabación que resiste al paso de los años. Y todos, sin importar la edad, sienten lo mismo: que están frente a una mujer que sobrevivió a la historia. Marta Sánchez no fue una pasajera del éxito, fue una arquitecta de su propio mito. En una industria que quiso encasillarla, ella impuso su voluntad. En una sociedad que a menudo la juzgó, eligió la autenticidad. Y en cada etapa, convirtió la adversidad en fuerza. Su carrera no es una línea recta de victorias, sino un mapa de cicatrices que forman el retrato de una mujer que nunca dejó de cantar. Hoy, al escucharla interpretar Desesperada, no solo se oyen las palabras de una canción, se escucha la historia de una vida entera. La de una artista que rompió los moldes, que desafió a su tiempo y que, contra todo pronóstico, sigue aquí, erguida, mirando al público con gratitud y poder. No fue una estrella fugaz. Fue, y es, un mito eterno en la memoria de España. Y si quieres descubrir otra historia igual de sorprendente, mira ahora.
¿Qué precio pagó Juan Pardo por decir la verdad en una industria dominada por el silencio? En el primer comentario,